Luisa María, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien, Luisa María, ¿tú a mí? Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias. Luisa María, lo que hubo ayer en los acuerdos del Consejo Nacional de Morena, ¿cómo se va a interpretar? ¿Como un acuerdo netamente político o como una letra de la legalidad interna de Morena que puede llegar a tener sanciones mediante procesos específicos? Yo creo que ambas cosas, es decir, es una serie de lineamientos de conductas éticas apegadas a principios, a nuestros estatutos, es decir, a lo que somos en Morena. No es cuestiones adicionales ni nuevas, sino que se trata de poder establecer con claridad cuáles son los principios que emanan de nuestro movimiento y cuáles pueden ser conductas contrarias a dichos principios. Se toma un acuerdo unánime, por cierto, por parte del Consejo Nacional, de poder respetar, digamos, estos lineamientos, estas reglas claras, y siempre hay una instancia que nos hemos nosotros mismos determinado para que se pueda, en todo caso, dirimir una diferencia entre compañeros o en caso de que haya inobservancia, incumplimiento de estos lineamientos, así como de los propios estatutos de Morena, pues se pueden llevar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que serán ellas y ellos los que puedan analizar con detenimiento, con pruebas que en efecto hubiese una conducta contraria que pudiese dañar a Morena. Luisa María, pero ¿cómo traducir jurídicamente, tú eres abogada, cómo hacer que acuerdos, buenas intenciones, propósitos puedan convertirse en una letra procesal y jurídica que puede implicar sanciones reales para quienes los incumplan? Lo que pasa es que, insisto, tiene que ver directamente con nuestros estatutos. Nosotros hemos establecido en nuestros estatutos principios y reglas claras. Si hay una violación por parte de esos estatutos de cualquier miembro de nuestro movimiento, pues entonces la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia puede analizar y llevar a cabo una serie, pues digamos, de decisiones que ahí mismo están establecidos en el estatuto. Puede ser desde una llamada de atención, una disculpa pública, o incluso llegar hasta la expulsión de nuestra organización política, tratándose de alguna conducta extremadamente dañina a nuestro movimiento. Entonces, ¿qué tiene, digamos, la importancia de estos lineamientos, creo yo? Es que acompañan, nutren a estos principios ya establecidos en los estatutos. Por ello, pues sí son de observancia obligatoria para todas y para todos. Pero creo que más allá de eso, lo interesante y lo importante es que nos dimos la oportunidad el día de ayer domingo de reunirnos todas y todos los consejeros, hacer un alto en el camino y recibir de entrada una carta de la presidenta de México, que tiene licencia en nuestro movimiento, pero que decide mandar una carta para recordarnos cómo surge Morena, de qué luchas surge nuestro movimiento acompañando al presidente López Obrador, cómo Morena ha sido un vehículo de transformación, hasta dónde hemos alcanzado llegar en tan poco tiempo, y hace una reflexión sobre la importancia que tiene siempre estar cerca de la gente, estar cerca de los principios de austeridad, no caer en la tentación del poder y no perder la mística de Morena. En ese sentido, y a partir de estas reflexiones en la carta de la presidenta, pues se traducen en los lineamientos aprobados el día de ayer. Claro. Luisa, te pregunto en esta formulación, ¿se requiere una asamblea nacional para incorporar los acuerdos y lineamientos de ayer en el Consejo Nacional de Morena, o son repetitivos o ya no son novedosos y por tanto no hay que hacer adecuaciones estatutarias? Yo creo que habrá un momento posterior para hacer modificaciones estatutarias. Estamos pensando a finales de este año que se pueda reunir
no el Consejo Nacional, sino el Congreso, todas y todos los congresistas, estamos hablando de más de 3,000 compañeras y compañeros, para modificar los estatutos. ¿Qué se consideraba en este momento? Que no era necesaria una modificación de estatutos, porque en realidad estamos partiendo de los principios que establecen nuestros estatutos. Así se delinearon los lineamientos. Si tú los lees, puedes ir viendo los diferentes ejes que parten de principios rectores. Por ejemplo, austeridad republicana y vocación de servir. El principio rector es: el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo. Quien aspira a representar a Morena debe practicar la austeridad republicana como forma de vida y principio de acción pública, conducirse con sobriedad y sin ostentaciones y ejercer el poder con honestidad, humildad, sencillez y vocación de servir. Eso ya viene en nuestros estatutos. Ahora, es importante decir, bueno, ¿eso qué significa? ¿Cuáles pudiesen ser algunas conductas contrarias a ese principio rector? Entonces, ahora, a través de estos lineamientos aprobados por el Consejo, se profundiza en lo establecido en el principio rector. Ya se habla de utilizar recursos, por ejemplo, humanos, materiales o financieros de carácter público para beneficiar personalmente a un familiar, y habla de varias cosas, ¿no? Realizar viajes aéreos, vehículos, aviones o helicópteros privados, ¿no? Todo lo que tú ya conoces es, digamos, poner ejemplos sobre ese principio rector. Pero entonces, Luisa María, para ser muy precisos, lo de ayer es un acuerdo político, pero todavía no una letra estatutaria, es decir, todavía no tiene una condición obligatoria. Sí tiene una condición obligatoria. No lo plantearía yo en esos términos, porque es obligatorio el principio rector. Entonces, si es obligatorio, porque viene en nuestros estatutos, por ejemplo, en el actuar con austeridad republicana como forma de vida y principio de acción pública, si es obligatorio el no tener ostentaciones o ejercer el poder con humildad y honestidad, pues entonces todas las acciones son obligatorias. Si hay un incumplimiento, se puede acudir a la comisión. Pero el rechazo al nepotismo electoral y la no reelección no están en los estatutos. No, pero fíjate aquí qué interesante, aquí es distinto. ¿Por qué? Porque quien decide las candidaturas es la Comisión Nacional de Elecciones a través de los diferentes métodos que señalan los estatutos. O sea, los estatutos dicen, es la encuesta, es el consenso y es a partir de la decisión de la Comisión de Elecciones. Ahora, esa Comisión de Elecciones recibe como mandato del Consejo Nacional que ningún familiar pueda estar en la boleta para 2027, de manera tal que es obligatorio para la Comisión de Elecciones, por un mandato del Consejo Nacional, que así sea. Por tanto, sí es obligatorio. Aunque no esté en los estatutos, es absolutamente obligatorio para la Comisión de Elecciones que cumpla con la determinación y las decisiones del Consejo Nacional, que es quien lo nombra y en jerarquía es superior a la Comisión de Elecciones. Claro. Luisa María, para esa Asamblea Nacional que nos estás diciendo que podría convocarse para fin de año, tú en lo personal como presidenta, ¿qué elementos específicos propondrías para cambios y reformas en Morena? Mira, qué interesante que hablemos de esto. Yo creo que hay que pensar en varias cosas. Una tiene que ver con cuáles van a ser las facultades de los comités de base que se formen. Vamos a concluir muy próximamente, esperemos este año, con la meta de los 10 millones que nos hemos señalado. 10 millones de mujeres y de hombres que han decidido militar en nuestro partido. A partir del año que entra vamos a iniciar una tarea organizativa mucho más fina, una tarea organizativa que ya habíamos hecho anteriormente, pero que vamos a retomar para prácticamente rehacer. Es un comité en cada una
de las más de 70,000 secciones electorales que hay en nuestro país. Yo considero que es muy importante el asumir ahora el compromiso de reformar los estatutos para que definamos bien cómo estos comités de base, estos comités seccionales, van a participar de forma mucho más activa en las decisiones de nuestro partido, incluyendo aquí incluso en el tema de las propias candidaturas. O también otro tipo de decisiones que a veces se han tomado de arriba porque no se tiene todavía la conformación única de comités seccionales. Por ejemplo, creo que es una de las cosas que hay que discutir. Otra también tiene que ver con Perdón, toda la Luisa parte María, de en esto, formación. perdón, discúlpame. Dime. ¿Actualmente Morena no tiene comités seccionales? Tiene comités de base y hay muchos comités seccionales, puede haber 2, 3, 4, 5, hasta 10 en una sección electoral. Entonces, lo que acabó sucediendo con el tiempo es que se iba creando, pero muchas veces coyunturalmente el comité de tal persona, tal otra persona o tal otro liderazgo creó su propio comité y se fueron como creando comités de base que podían ser muchos o pocos en una sección. ¿Qué vamos a hacer ahora? Institucionalizar el comité. Un solo comité por sección electoral, independientemente de si una persona se siente más afín a alguien, a una mujer o un hombre, todos porque son el comité de Morena. Ese comité Morena va a decidir, va a votar por un comité directivo y creo que estatutariamente es muy importante que se discuta cuál va a ser la tarea de estos comités seccionales que son fundamentales, porque nosotros somos un partido y debemos ser un partido de bases, siempre apegadas a lo que se está sintiendo y a las decisiones que se tomen de abajo hacia arriba. Sí, ahora en todo ese terreno, Luisa María, ¿cómo incorporar las constantes inconformidades que al menos en los medios de comunicación registramos respecto a conductas que le resultan a la base de Morena repelentes o al menos alguna parte de ellas que se expresa así y que tiene su expresión en casos como Alejandro Murat, que en cuestión de meses pasó del PRI a ser candidato a senador plurinominal por Morena? El caso del intento de que fuera afiliado como morenista el senador veracruzano Yunes, mucho saltimbanqui, mucha expresión de ese tipo de cosas. ¿Cómo garantizarle a la militancia de Morena, no hablo de alianzas de gobierno, sino de Morena, que habrá respeto verdadero a esa militancia y a esa entrega y que habrá personajes que los representen auténticamente? Yo lo que creo es que es un momento clave para confiar en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. La acabamos de renovar. Creo que es la instancia que nosotros hemos determinado estatutariamente que es la que se encarga de resolver estas diferencias de visiones, ¿no? Entonces puede ser que algunos compañeros hayan tomado una decisión, pero que haya muchos otros que no estén de acuerdo. Bueno, llevar esas decisiones a la Comisión de Honestidad ayuda muchísimo a que no caigamos, digamos, en la lógica de la derecha, que lo que está frotándose las manos es váyanse a dividir y a pelear afuera los medios de comunicación, sino que nosotros mismos tratemos de resolver eso de manera interna. Y es la Comisión de Honestidad y Justicia. Mira, el caso de Yunes quizá es el más reciente, donde hubo inconformidades por esta incorporación y finalmente la Comisión de Honestidad y Justicia determina que no es procedente la afiliación de Miguel Ángel Yunes, tratándose ya de que él pertenece a otro partido, un partido, por cierto, que declara públicamente que estaba inconforme porque lo querían expulsar, ¿no? Entonces, fue la Comisión de Honestidad y Justicia la que decide esta circunstancia. Como este ejemplo, hay muchos otros. Por ejemplo, el caso de Murat, que con meses antes, pocos meses, era priista y pasó a ser candidato a senador de Morena. También todos los casos pueden ser resueltos a través de la Comisión de Honestidad y Justicia. Pero ¿cuál es tu opinión respecto al caso Murat? Creo que en el caso de Murat, creo que se tendría que evaluar bien. No es el simple hecho de que hubiese pertenecido al PRI, no puede ser
una circunstancia para no pertenecer a Morena. Si así fuese... No, pero para ser candidato a senador plurinominal. Incluso, es decir, para hacer pero incluso para ser candidato, lo que sea. O sea, nosotros en Morena hemos tomado una determinación cuando ampliamos y abrimos nuestro partido. El propio presidente López Obrador y la propia presidenta llamaron en momentos claves a no solamente la unidad, sino a un pacto nacional donde podían llegar de diferentes corrientes políticas, pero con una condición que es fundamental, Julio, que nunca se nos olvide. Lo que en Morena no se claudica es el proyecto de país. Nosotros no andamos negociando ni comerciando con cargos públicos, a la vieja, al estilo del PRIAN, ¿no? De te vienes para acá y te voy a dar, incluso se repartieron, entiendo, ahí en Coahuila hasta el costo de los baños públicos de los mercados y las notarías, y bueno, los institutos que tenían, según esto, autonomía, nada de eso. En Morena no se claudica el proyecto de país. Tú te quieres sumar a ese proyecto. Tú como legislador que pudiste haber llegado por el PAN, ahora consideras que el proyecto nuestro lo puedes apoyar, bueno, la incorporación, si nos suma al proyecto, pues es ahí una incorporación que hay que valorar. ¿No? Ahí caben todos. Así, bueno, no es que quepan todos, creo que cada uno de los casos tiene circunstancias que en todo caso de tenerse que valorar, pues le corresponde a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Luisa María, ¿tú identificas el proyecto sí, porque sí creo, Julio, sí lo creo, que hay sumas que restan y eso se tiene que valorar en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que nuestro movimiento no se dañe. Luisa María, ¿tú identificas el proyecto de la 4T de Regeneración Nacional con Murat en Oaxaca y con el Partido Verde Ecologista de México? Mira, el Partido Verde Ecologista de México ha sido nuestro aliado y ha sido la posibilidad de hoy poder tener reformas constitucionales. Es decir, no tomar en consideración eso también es un error. Nosotros, gracias a la coalición que tenemos con el Verde Ecologista y con el Partido del Trabajo, logramos tener 2/3 partes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Gracias a eso, hoy en la Constitución se transformó, se le regresó el sentido social y han pasado cosas importantísimas del calibre de llevar los programas sociales a la Constitución. ¿Qué garantiza eso? Que toco madera, pero si en un futuro llegara nuevamente la derecha vendepatrias que no les interesa el pueblo de México, no podrían revertir los programas de desarrollo que hoy han sacado de la pobreza a millones de mujeres y hombres. Entonces, ese tipo de alianzas, pues claro que nos han ayudado ¿en qué? En avanzar en la transformación. En ese sentido, creo que ha sido una decisión adecuada. Que pudiese haber mujeres o hombres, no solo en el Verde, sino en Morena, que actuaran de manera contraria a nuestros principios, a nuestros estatutos, eso es lo que se tiene que valorar en la Comisión de Honestidad y Justicia para que, sin lugar a dudas, se aplique el estatuto y en el camino no vayamos haciendo más laxos los principios de Morena. En eso yo totalmente estoy de acuerdo, que al contrario, hoy es cuando más estrictos debemos ser, hoy, porque nos toca a todos los liderazgos presentes cuidar el legado del presidente López Obrador y cuidar a Morena, porque no es en la oposición donde vamos a encontrar el problema. La oposición está moralmente derrotada y, bueno, ya para que tengan a Cedillo de vocero, pues ya te digo todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar nosotros? La unidad, pero la unidad en función de que la unidad es el apego a nuestros principios. Para eso creamos Morena, para transformar. ¿Y qué tanto, Luisa María, esos principios están siendo infiltrados justamente por esa oposición moralmente derrotada? No lo veo así, de verdad, Julio, no lo creo así. No, una golondrina no hace verano y yo creo que cuando hay casos porque tampoco se trata de decir, bueno, no hay diferencias para nada, todos pensamos igual. No, puede haber diferencias. En un movimiento tan grande y tan plural como el nuestro,
puede haber diferencias. Y puede haber gente que esté actuando en contra de los principios de Morena, un presidente, una presidenta municipal o algún liderazgo estatal, sí. Pero lo importante es que nosotros mismos dijimos, ¿cómo vamos a actuar ante estas circunstancias? Cuando suceda uno de estos casos, los vamos a llevar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Eso es el llamado que hacemos a toda la militancia, porque esa es la decisión que de manera colectiva tomamos, que iba a ser la instancia para dirimir esas diferencias. Y no, en todo caso, insisto, hacerle el juego a la derecha, pues que lo que quiere es, en el entendido de que ellos, pues, de manera casi imposible van a seguir avanzando y logrando la confianza de la gente, pues lo que quieren es que haya fracturas en nuestro movimiento. Claro. Por cierto, el movimiento más importante y más grande del planeta, un movimiento pues, que ha logrado no solamente tener el presidente que más ha querido este país, sino llevar a la primera mujer presidente que hoy tiene 85% de respaldo. Eso es Morena. Claro. Y es lo que nosotros debemos cuidar. Luisa María, ¿no te genera una reflexión especial el hecho de tanta protesta por ese tipo de infiltraciones, de incursiones de personajes que distorsionen o perviertan el sentido original de la regeneración nacional, por un lado? Por otro, bueno, reivindicas el papel pues casi histórico del Partido Verde, supongo que también de Alejandro Murat, en la aportación de elementos positivos para el desarrollo del país. Te pregunto también respecto a lo que en caricaturas, en análisis, se señalan respecto al Pero Julio, nada más te detengo ahí. Yo lo que estoy planteando es no que abramos a quien sea, sino que cuando haya diferencias, se presenten ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Pero ante hechos consumados, Luisa María, Alejandro Murat fue ya es senador y fue candidato con meses de diferencia entre renunciar al PRI y ser habilitado como candidato. De acuerdo, es uno de los casos que en todo caso de considerarse que no abona al movimiento, debería plantearse en esa instancia. ¿Pero para qué si ya es senador? No, ¿cómo que para qué? Porque finalmente estamos hablando del presente. O sea, todo este tipo de cosas se dan después de decisiones que se consideran en todo caso mal tomadas. Entiendo que hay gente que esté en desacuerdo con una decisión que se pudo haber tomado. Bueno, ¿tú reivindicas el caso de Murat? No, yo lo que creo, mi estimado Julio, es que le toca en todo caso a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el determinarlo, porque esto, fíjate qué interesante, en el caso de Murat, por lo menos a mí siendo secretaria de Gobernación, que sí me tocó vivir, y lo planteo en estos términos. Siendo secretaria de Gobernación y el presidente López Obrador, presidente de México, Murat tuvo un comportamiento y un acompañamiento cercano al gobierno de la Cuarta Transformación. Y asumió un compromiso que es muy difícil que asuman, que es no meterse en la elección. Nosotros logramos el triunfo de Oaxaca y hubo un reconocimiento por el propio presidente López Obrador público de que no se metió en la elección. Esos son elementos a valorarse. Puede haber otros elementos, sin lugar a dudas, pero por eso planteo, si nosotros mismos dijimos, este va a ser el espacio para cuando no haya coincidencias y hay diferencias, dirimir esas diferencias, utilicémoslo. Bueno, pues esperemos a ver cómo sigue ese flujo de personajes de otras corrientes y de otras tesituras ideológicas que decidan incorporarse. Pero yo te planteo algo, Julio. Sí. Vamos a suponer en el caso de Murat o en algún otro caso. Aquí es muy importante retomar lo planteado. Morena claudica en sus posiciones, claudica en las modificaciones constitucionales, hace pactos para ver ahora a cualquier compañero qué se le va a dar a cambio de su apoyo. Esa es una pregunta que debemos hacer. Yo creo que sí, en el caso de Murat y varios gobernadores se dieron la plaza a cambio de impunidad.
de que no sean investigados y de recibir cargos posteriores. Ah, bueno, eso consideras tú, pero no, Sí. no considero que yo de ninguna manera que así sea. Entonces, No no había lo ningún creo. En castigo todo para caso, ningún gobernador que dejó pasar la plaza y ahí no, están no, los no, mi priistas del estimado Estado de Julio, México. no, mi estimado Julio, no hay impunidad. Y se investiga cuando hay elementos, se investiga por parte de las ¿Como quién? ¿Como fiscalías. qué gobernador? No, 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 pero no te voy a Dime uno, plantear uno en específico. O pero sea, dime uno. no, pero yo lo que te planteo es, si hay elementos, las propias fiscalías avanzan. Bueno, Luisa María, ¿qué tanto se va a poder evitar el uso de recursos privados para la cuestión de campañas? Te digo porque Andrea Chávez, tenemos el video, si me permite, son 20 segundos, donde ella dice que ella seguirá haciendo estas caravanas. ¿Me permites, lo pongo? Adelante. Adelante. ¿Qué va a pasar con sus caravanas? Bueno, ¿Esas van a seguir? Claro, continúan, como lo anuncié hace 3 semanas. Hace más de un mes giré la indicación de despersonalizarlas, ya lo habíamos O sea, hecho. le va a quitar su imagen, pues. Eso lo hicimos hace más de un mes. De hecho, la indicación la dimos a través de un medio de comunicación, la mesa de debate que tengo todos los miércoles en Radio Fórmula. Así es que no se preocupen, pero las caravanas, el dispensario médico en Guadalupe y Calvo, absolutamente todo continúa, porque la gente lo exige y la gente lo necesita. Oiga, ¿no fue un consejo nacional dedicado a usted? ¿No se sintió así como, oiga, me los medios de comunicación han intentado impulsar esa línea editorial? La propia presidenta de la República fue la que desmintió esa versión en la conferencia mañanera. Así es. ¿Cómo ves, Luisa María? No, mira, coincido con Andrea en una cosa. Se está tratando de generar la percepción y la idea por los medios de comunicación de que hay dedicatorias específicas en estos lineamientos y no es el caso. Es un alto en el camino para tener reglas claras hacia adelante. Nosotros consideramos que tenemos altas posibilidades de triunfar en el 2027 y que muchas de nuestras compañeras y nuestros compañeros tienen justas aspiraciones de poder llegar a esos encargos. Y la idea es nuevamente establecer que el mecanismo para poder avanzar siempre ha sido a ras de tierra en Morena. El hablar con la gente, el caminar las calles, ellos como legisladores, como senadoras, senadores, diputadas, diputados o los presidentes municipales, es estar cerca de la gente. Esa es la mejor forma de ser reconocido. Y como nuestro mecanismo son las encuestas, pues finalmente tiene que ver con el reconocimiento del pueblo. Entonces, ¿cuál es la mejor vía para hacerlo? Caminando y acercándose a la gente a través del casa por casa. Ese es el llamado que se hace el día de ayer. Y no es que traiga dedicatoria específica, sino que el llamado es claro, los lineamientos son claros. Si empieza a haber una actitud contra esos lineamientos de quien venga, puede establecerse una queja ante la comisión y la comisión actuar en consecuencia. Luisa María, estas caravanas médicas, la propia senadora reconoció que fueron impulsadas por empresarios. ¿Puede mantener esas caravanas médicas? Depende de qué circunstancias. Desconozco las circunstancias de esas caravanas médicas y si tendrían relación ya con una promoción personal. En el caso de ella, si quiere participar en la gubernatura de Chihuahua. Si es unos empresarios llevando unas caravanas a Guadalupe y Calvo y nada tienen ya que ver con la promoción de ella, pues estaríamos hablando de diferentes circunstancias. Entonces Eso habría sí que ver. No, lo que estoy planteando es, estos lineamientos se establecen para los miembros de Morena. De Morena, todos los que quieran participar para contender hacia adelante. ¿Puede haber recursos privados o públicos utilizados para ellos? No. Eso no se vale porque aquí los establecen los lineamientos. Si tú me estás planteando que ahora ya no va a tener, o no sé cuál, entiendo que el planteamiento es que ya no va a tener vínculos con ella, sino que el empresario seguirá teniendo estos camiones, habría que ver esa circunstancia en qué términos se da, ¿no? Luisa María, muchas gracias por esta entrevista. Cierro solo pidiéndote tu opinión respecto a quienes señalan que unos de los destinatarios son justamente Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández. Retomo nuevamente, no creo que haya destinatarios específicos. Creo que es un momento clave y fundamental para haber hecho un alto en el camino y para decir estas son las reglas de Morena. A todos nos toca cumplirlo, si no,
Ninguna aspiración de ninguna mujer, de ningún hombre pueden estar por encima de los principios de Morena. A nosotros nos toca cuidar a este movimiento. Entonces, no creo que haya destinatarios específicos. Sí creo que es un llamado de atención de decir, hemos crecido, somos millones, pero en ese mismo sentido tenemos que tener mayor responsabilidad de cuidar a Morena. Y creo que fue un éxito el consejo de ayer, creo que la gente estaba animada, creo que salimos más fortalecidos, cerrando filas, y creo que va a haber un cumplimiento porque hay un compromiso de las mujeres y hombres que formamos parte de Morena de siempre tener en cuenta que Morena es el vehículo de transformación, que si nosotros lo dañamos, le dejamos al país a estos rufianes, porque si nosotros vamos dinamitando Morena poquito a poquito, pues ¿qué le queda a México? ¿El PRI, el PAN? Si no existiera Morena, pues no podemos nosotros asumir ese riesgo para las presentes y para las futuras generaciones. Entonces, qué bueno y enhorabuena, porque tenemos la autoridad moral de tener la congruencia de decir, estas son las acciones concretas que consideramos contrarias a los principios de Morena. Y a partir de ahí, todos vamos a tener una observancia, eso te lo aseguro, incluyéndote a ti, Julio, muy probablemente, de seguir observando la actitud de todos nuestros compañeros. Luisa María, ¿algo de autocrítica? Claro que sí, la autocrítica, es decir, no es que todo sea perfecto y que se hayan tomado siempre las mejores decisiones, es simplemente un llamado a la institucionalidad, no quiere decir que no haya malas decisiones o que no haya pleitos. No, bueno, me voy a poner aquí yo, a ser yo la que se ponga ¿Y por qué no? Bueno, porque no lo considero que eso fortalezca a Morena. Lo que creo es que sin lugar a dudas debe haber la posibilidad de asumir que hay decisiones equivocadas y que esas decisiones equivocadas pueden ser, puede haber espacios para reconocerlas y para en todo caso rectificar. O por ejemplo, si hay gente que está en contra de otros o de cualquier resultado de la encuesta de Veracruz, cualquier circunstancia, que existan espacios reales, no simulados, auténticos, reales, que realmente tengan la posibilidad de decir, esta no fue una buena decisión, se puede cambiar. Y adelante, fortalecer a Morena. Luisa María, gracias. A reserva de lo que desees agregar, muy agradecidos por tu disposición para esta plática. Al contrario, Julio, siempre disponibles para charlar contigo, con la audiencia y para seguir debatiendo los presentes y futuros retos que tendremos en Morena. Un abrazote grande. Igual, gracias. Hasta pronto.